Le damos la bienvenida a nuestro culto en español desde la iglesia ABA Florianópolis. Y yo te invito para que desde ahí donde nos estás acompañando a un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
bueno, Señor, es poder alabarte, qué bueno, Dios, es poder ser partícipe de un tiempo de alabanza. Señor, en esta hora nosotros queremos orar por Venezuela. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión. Te damos gracias, oh Dios, por tu benignidad. Señor, nosotros queremos poner delante de ti en esta hora, en unidad con mis hermanos, desde donde quiera que ellos nos estén mirando en este momento. Señor, queremos poner Venezuela delante de ti. Padre, nosotros clamamos a ti. Nosotros creemos que la respuesta para Venezuela puede venir solamente, oh Dios, de ti. Señor, nosotros te pedimos para que una reconciliación se produzca en medio de tu pueblo, Dios. Te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando dificultades de alimento, de medicinas, para que seas tú, amado Dios, proveyendo de una forma natural. Te damos gracias, Dios, por la vida de aquellos que están, mi Señor, en el frente en este momento, por los líderes, por los hermanos de la iglesia. Te pedimos, Padre, por los médicos también en esta hora. Te damos a ti, Señor, toda gloria, te damos a ti, Señor, toda honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Nosotros también podemos alabar a nuestro Dios a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas. Es un privilegio. Todo creyente entiende que nosotros traemos a la casa de Dios de lo que Él mismo nos ha dado. Entonces yo te invito para que cierres tus ojos y oremos por los diezmos, por las ofrendas, por lo que Dios ha puesto en tu corazón. Padre, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos, mi Señor, que con alegría, con una disposición genuina en su corazón, han querido ser partícipes, oh Dios, de las ofrendas y de los diezmos. Te pido, Dios, para que seas tú bendiciendo sus vidas, Señor, pero también oramos y clamamos por aquellos que no pueden ser partícipes, aquellos que no tienen cómo ofrendar, que no tienen cómo diezmar. Te pedimos, mi Dios, para que seas tú, Señor, proveyendo para cada uno de ellos. Clamamos, Padre, por los que están buscando trabajo, para que seas tú, mi Dios, abriendo puertas, para que seas tú, Señor, conectándolas con las personas correctas. Padre, también ponemos la administración de esta casa delante de ti. Te pedimos, Dios, por sabiduría para ellos. Pedimos por los líderes, por los pastores, Señor, para que seas tú bendiciendo sus vidas. Te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Te damos nuevamente la bienvenida. Le damos gracias a Dios por tu vida, por estar ahí acompañándonos. Si es la primera, segunda vez que nos estás viendo, yo te recomendaría que te buscaras en el canal de YouTube, buscaras las prédicas anteriores. Hoy estamos en continuación, segunda parte. Habíamos titulado en el culto pasado, someternos a la voluntad de Dios, y decíamos que no era suficiente el conocimiento de la voluntad de Dios, que teníamos que ir un poco más allá, y que por medio de una exposición de la palabra, lo que leímos en Marcos 14, del capítulo 27 en adelante, veíamos a través del mismo ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesús, de las implicaciones que conlleva al someternos a la voluntad de Dios, que no nos podíamos quedar simplemente en un deseo de conocer, nos teníamos que esforzar por conocer su voluntad, pero que aún teníamos que ir un poco más allá, someternos a la voluntad de Dios. Y leímos una porción bastante extensa en el culto pasado. Hoy, para comenzar, vamos a leer del 27, Marcos 14 nuevamente, vamos a leer los 4 primeros versículos, del 27 al 30, amén, o al 31. Dice la palabra: entonces Jesús les dijo, Marcos 14, versículo 27, Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. En el culto pasado, y recapitulando un poco, hacíamos el énfasis de esta conducta un poco reactiva, un poco emocional de Pedro,
y que después se es contagiado por los otros 11 también. Hablamos de 11 discípulos en este momento porque ya Judas había salido del grupo. Judas ya estaba en proceso de entregar al Señor. Y decíamos que entre las cosas que conlleva que someternos a la voluntad de Dios, entre las cosas que implica someternos a la voluntad de Dios, decíamos que eso nos va a meter en problemas, y yo digo problemas, hacia el énfasis que son problemas santos. Y también decíamos que someternos a la voluntad de Dios iba a implicar que nosotros experimentáramos abandonos de muchas veces de las personas que han caminado con nosotros. Vamos a experimentar abandonos de amigos, vamos a experimentar abandonos de hermanos de la iglesia, porque el Señor Jesús le decía en este caso, le decía a sus discípulos y le hacía énfasis: no se lo estoy diciendo porque quiero maximizar una debilidad en ustedes, no le estoy diciendo esto porque le estoy haciendo un señalamiento específico, no, le estoy diciendo que esto va a acontecer porque está escrito. Y él les citaba a Zacarías, le decíamos la semana pasada. Pero decíamos que la actitud de Pedro, primeramente Pedro en este caso, una respuesta un poco reactiva, un poco emocional, dejando de un lado las otras cosas que dice el Señor, él se centró, él se quedó en la primera parte del mensaje: se escandalizaréis de mí, dejando de un lado este mensaje de nuestro Señor Jesús, pero eso no es el fin, no, nos vamos a ver más adelante. Él dejando de lado todo eso, él dejando de lado el escrito está. Pedro se centró más en que yo no voy a hacer esto. Señor, tú no me conoces. Señor, yo voy a estar contigo. Si es necesario, yo voy a morir contigo, ¿no? Pero Jesús, en el versículo 30 le decía: de cierto te digo que hoy, entonces ya el mensaje se volvió un poco personal con Pedro. Pedro, hoy, esta noche, antes que el gallo cante, antes que amanezca, tú me vas a estar negando, ¿no? Entonces, hacíamos la salvedad de que este abandono había que verlo desde las dos perspectivas. Había que verlo desde la perspectiva del líder y hay que verlo desde la perspectiva también del discípulo. Que Pedro iba a experimentar una verdad, una realidad que muchas veces nos golpea en la cara a nosotros, muchas veces una realidad que no queremos aceptar, y es que nuestros deseos son mayores que nuestros logros, ¿no? Hay otra cosa que Pedro también iba a experimentar esta noche. En el libro de Romanos, Pablo dice, Romanos 12:3, Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol Pablo nos estaba diciendo aquí otra verdad que Pedro iba a experimentar esta noche, y es que a veces nosotros nos creemos mejores de lo que somos, pero la realidad es que muchas veces somos peores de lo que creemos. Y es una lucha. Creo que en el culto pasado se le decía que estamos en medio de una lucha espiritual. Ahora, la realidad es que sí, efectivamente vamos a experimentar abandono, pero decíamos que esta experiencia de abandono estaba muy relacionada con la condición espiritual de las personas que nos rodean. Ahora, una cosa es experimentar abandono y otra cosa es sentirnos solos. Son dos cosas totalmente diferentes. El abandono va a ser una realidad, pero la sensación de soledad, yo insisto muchas veces cuando hablo con amigos de este tema, que es una elección. Yo también les decía que yo creo que definitivamente la actitud de Pedro es una actitud honesta. Hay un deseo genuino por parte de Pedro, yo lo creo, en sus palabras hay un deseo genuino. Pero como les decía, él iba a tener que experimentar algunas verdades. En el libro de Romanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo nos describe, yo creo que nos los ilustra, no hay una forma de ilustrarlo mejor,
esta lucha que nosotros muchas veces tenemos y que posiblemente tú también, si no has leído este pasaje, te vas a identificar. Pablo dice, capítulo 7, libro de Romanos, versículo 7, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice Pablo: en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. En el versículo 8, él dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y sin la ley vi un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y ahí comienza el apóstol a narrar un poco sobre esa lucha espiritual. Si nosotros nos vamos un poco más adelante, en el versículo 18, él decía entonces, dice el apóstol Pablo, dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, de lo que él estaba hablando más adelante, un poco adelante, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Entonces Pablo decía: hay una ley que está en mí, esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley que está en mi mente. O sea, hay una ley en mi mente que quiere agradar a Dios, que quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, pero hay otra ley que está en mi cuerpo y esta se rebela contra aquella ley. Pablo nos describe esta lucha espiritual que cada uno de nosotros vivimos. Muchas veces tenemos el deseo, tenemos el anhelo de hacer cosas, de ir un poco más adelante, pero nos encontramos en medio de esta lucha espiritual. Y yo creo y yo estoy convencido de que muchas cosas que han pasado, muchos fracasos que han experimentado hombres de Dios, es porque no le han dado el peso a esta lucha espiritual desde esta perspectiva como nos la está presentando el apóstol Pablo. Han subestimado esa rebelión que ofrece nuestra carne contra la ley de Dios, ¿no? Y Pablo le tocó experimentar eso en su propia carne. Como yo les decía, una cosa es experimentar abandono y otra cosa es sentirse solo. Hay una promesa de Dios. Eso no tiene que ver contigo, no tiene que ver con quién soy yo. No, hay una promesa de Dios y una promesa de Dios que Él nunca nos va a dejar. En el Salmo 23 Él dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Emmanuel, uno de los nombres que se le da a nuestro Señor, es Dios con nosotros. Nuestro Señor Jesús, antes de irse, Él dice: yo les voy a dejar un consolador. O sea, no van a estar solos. Por allá en Mateo 28, Él estará con nosotros hasta el fin. Es decir, hay una promesa de Dios del que Él no nos va a dejar solo. Tú vas a experimentar, está bien, vas a experimentar abandono de personas que te rodean. Incluso tú vas a abandonar a personas que te rodean, pero no vas a estar solo. Hay una promesa de Dios. Y si esa promesa de Dios se cumple en el Hijo, si tú lees desde la perspectiva de Lucas, en el capítulo 22, Lucas dice que el Señor envió un ángel para que consolara a nuestro Señor Jesús. El trabajo que tenían que estar haciendo sus discípulos lo estaba dejando Dios, porque es una promesa. Lo tercero que nosotros vamos a experimentar, que implica someternos a la voluntad de Dios, es que vamos a vivir momentos de preocupación, momentos de agonía, momentos de angustia. Eso también es una verdad. En el mundo, dice el Señor, hallaréis aflicción, pero Él dice: confía en mí que yo he vencido al mundo. Nosotros sabemos que la voluntad de Dios, es la buena voluntad de Dios, es agradable y perfecta, pero el caminar no es un camino de rosa, y cada uno de nosotros ha tenido sus trechos, yo creo que bien espinoso. En el versículo 32, Él dice el Señor: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era un lugar que se encuentra en el Monte de los Olivos. Y el significado exacto de Getsemaní era el lugar donde eran
las olivas o las aceitunas, de alguna forma eran como exprimidas para obtener a partir de ellas lo que se conoce como el aceite de oliva, que era lo de mayor valor. Un proceso mecánico para obtener el aceite de oliva. Y ahí era prensada. Yo creo que eso ilustra bastante lo que muchos de nosotros vivimos de alguna manera. Y aunque cada uno de nosotros, por muy difícil que sea la situación que nosotros estemos viviendo, nunca se va a comparar a lo que experimentó nuestro Señor en Getsemaní, de alguna manera pudiésemos decir que hemos llegado, no cerca, pero hemos llegado por ahí. Tanto es así que el Señor nos los ilustra en la porción que te leí. En la porción que leímos la semana pasada, Él dice, tomó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, y quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco más adelante, es decir, estaban los 11, esos se quedaron aquí, tomó a 3, avanzó un poco más, esos los dejó ahí y Él se fue solo. O sea, Él experimentó por ti y por mí lo que nosotros deberíamos estar experimentando en el Getsemaní, y Él no lo permitió por su misericordia y por su amor por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Y ahí el Señor Jesús oraba, nos muestra lo que vamos a ver más adelante. Ahora, cada uno de nosotros, cuando conocemos esa voluntad de Dios, el sometimiento a la voluntad de Dios, comenzamos una lucha, y esta lucha nos tiene que llevar a ese punto donde nosotros vamos a entregar esa última fibra de mi voluntad, de mi ego, de mi autosuficiencia, que se quiere oponer a la voluntad de Dios. Nosotros, en ese caminar hacia el Getsemaní, y el hecho, yo digo que el hecho de que aún nos encontremos luchando es que no hemos llegado hasta el Getsemaní, el hecho de que nosotros continuemos ahí, es una evidencia, ¿no? que todavía queda ego, queda orgullo, queda autosuficiencia, pero esos procesos van a permitir que nosotros reconozcamos quién es Dios. Y yo recordaba un poco la experiencia de Job. Dios le dice a Job, tú te vas a ir por aquí, pero Job decide irse por aquí. En el capítulo 2 del libro Jonás. Jonás, Dios le dice, tú vas a ir para Nínive, pero Jonás dice, no, yo voy en sentido contrario. Y en el capítulo 2, cuando él está en la boca en el vientre de la ballena, y Jonás ora, en el capítulo 2, versículos 2, él dice, invoqué en mi angustia, dice el Señor. Y en el 2:7 dice, cuando mi alma desfallecía, me acordé. Muchas veces tenemos que llegar a esos extremos, que nuestra alma prácticamente desfallece para acordarnos, para reconocer quién es Dios. Como les decía, estamos en medio de una lucha de nuestra carne. Lo otro, aquí un poco para ir concluyendo, lo otro que nosotros tenemos que aprender de lo que tiene que ver caminar con Dios, que nuestra vida de oración debe cobrar otra dimensión. Nosotros debemos ir un poco más allá en lo que es la vida de oración. Cuando Jesús va y viene 3 veces, dice la Escritura, y cuando Él se encuentra dormido a los apóstoles, les dice velar y estar alerta. Jesús le había alertado de ese momento en otras oportunidades y le estaba pidiendo que velaran y que oraran, estar alerta. La oración es algo que nos va a hacer entender que el cumplimiento de la voluntad es mejor para nuestra vida. La oración nos lleva a declarar nuestra dependencia de Dios. En medio de los procesos de oración nosotros tenemos una renovación de ideas, tenemos una renovación de nuestra fuerza. En medio de la oración nosotros aprendemos a discernir. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos describe la intensidad de la oración. En el capítulo 7, lo puedes buscar en tu casa, capítulo 5, versículos 7 y 8, él describe y menciona, resalta esa obediencia y el ser perfeccionado en nuestro Señor, que no lo necesitaba, pero que tú y yo sí. Entonces, te recuerdo, y así resumiendo un poco, que nosotros, nuestra voluntad va en todo momento a quererse a oponer a la voluntad de Dios, que eso nos va a llevar a una lucha. Y que esa lucha, si nosotros continuamos esa lucha, vamos a tener que llegar a
Getsemaní, no cerca, porque yo creo que ninguno de nosotros va a poder experimentar, no puede experimentar lo que nuestro Señor experimentó, porque todo el pecado de la humanidad fue derramado sobre Él, la copa de la ira de Dios iba a ser derramado que Él. Nosotros no nos podemos acercar ni siquiera en una pequeña porción a lo que Él les tocó vivir. Pero no podemos perder de vista, ni como líderes, ni como discípulos, que estamos en medio de una lucha espiritual, una carne nuestra que se revela contra los deseos posiblemente más honestos y más sinceros de nuestra mente de agradar a Dios. Gálatas 5:7 lo resalta el apóstol Pablo, los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu, lo resalta. Amén. Entonces, sometámonos voluntariamente a la voluntad de Dios. Oremos para que el Padre nos dé un corazón dispuesto. Oremos para que el Señor nos permita estar en oración, para que el Señor nos ayude a que todo cansancio se vaya de nuestra vida y velar y estar alerta a todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor. Yo le doy gracias a Dios por tu vida. Yo le pido a Dios para que esta palabra haya tocado tu mente, para que esta palabra haya tocado tu corazón. Y le doy gracias a Dios por tu vida, que te guarde, te cubra, donde quiera que tú te encuentres. En el nombre de Jesús, amén.